estaba tras la pista de un monstruo. Uno con colmillos y gusto por la sangre humana. Este vampiro había atacado a un cazador de monstruos que conocía. Lo había mordido, cambiándolo. Convirtiéndolo en el monstruo. Solo que él había elegido el olvido antes que un futuro como vampiro. Salió a la luz del sol y se convirtió en polvo. La noche había caído cuando comencé mi persecución. Intentaba no pensar en el hecho de que nunca antes había cazado a un vampiro. Cuando conocí al cazador de monstruos, yo era un guardia de seguridad. Un perdedor con el salario mínimo, que había conseguido que lo despidieran. Eso era antes, me dije. Ahora, lo único que importaba era la venganza. Haría que el vampiro pagara por lo que había hecho. Primero, tenía que encontrar al demonio. Recorrí la sombría ciudad azotada por la lluvia con una rabia ciega durante horas y horas. Irrumpí en edificios abandonados y busqué en callejones mugrientos sin encontrar nada más que callejones sin salida. Al amanecer, ya no estaba más cerca, para entonces, sabía que el vampiro estaría escondido. Estaría en un ataúd en algún lugar para escapar de la luz. Para tener alguna posibilidad de encontrarlo, necesitaba espabilarme. Pensar. Recordé cómo el vampiro había matado al cazador de monstruos en su propio acto de venganza, después de que él se hubiera cargado a uno de los suyos en un bar de mala muerte. Iría allí. Estaba a kilómetros de distancia y yo estaba agotado, así que extendí el brazo para llamar a un taxi. 3 taxis con las luces encendidas me pasaron de largo. No sabía por qué. No llevaba nada fuera de lo normal, aparte quizá del sombrero de fieltro que me había regalado el cazador de monstruos justo antes de morir. Entonces me di cuenta de la razón por la que ninguno de ellos me quería como pasajero. Llevaba una estaca de madera. Su punta era afilada. Ideal para acabar con un vampiro, y garantía de que los taxistas me darían esquinazo. Me metí la estaca bajo el abrigo, la sujeté con un brazo y con el otro intenté de nuevo parar un taxi. Por fin, uno se detuvo en la acera. Tratando de no clavarme la estaca en la barbilla y de no parecer rara mientras lo hacía, subí. El taxista no quiso llevarme hasta el bar por la reputación del barrio en el que estaba. No le culpé y acabé caminando el último kilómetro. Capas de grafiti cubrían las paredes y había coches aparcados en las esquinas con la música a todo volumen. Dejé de esconder la estaca. Parecer un loco era una póliza de seguro en estas calles malvadas. Llegué al bar sin que me molestaran. No había ventanas y la puerta estaba cerrada. El lugar era un enclave sórdido. Un refugio para solitarios y, a veces, criaturas de la noche. Me pregunté si el vampiro que buscaba estaría allí. Estaría a salvo de la luz del día. Y sabía por mi visita anterior que el bar vendía plasma además de cerveza barata. El cliente siempre tiene razón por muy inquietantes que sean sus necesidades. Una de las pocas cosas útiles que había aprendido cuando era guardia de seguridad era a forzar cerraduras, y la cerradura de la puerta del bar era tan cutre como el resto del local. En menos de un minuto estaba dentro. Las únicas señales de vida eran las moscas que zumbaban alrededor de la parpadeante lámpara del techo. El lugar también apestaba, a sudor rancio y a humo de cigarrillo viejo. Parecía que alguien había hecho un intento pasajero de limpiar después de la noche anterior. Había sillas volcadas sobre las mesas y cristales rotos amontonados en una esquina. Eso era bueno para mí. Podía caminar por el bar sin pisar ningún fragmento y sin que se notara mi presencia. Me dirigí a la puerta trasera, que estaba abierta por una silla. Al acercarme, oí ronquidos. Había alguien fuera cuyos sueños estaban a punto de ser bruscamente interrumpidos. Pasé por encima de la silla y entré en un patio trasero lleno de cristales rotos, latas de cerveza vacías, montones de colillas y cajas de pizza vacías. Una rata estaba sentada en una de las cajas lamiendo la base. Me ignoró y yo la ignoré. Quería hablar con las otras alimañas del patio.
El camarero, al que reconocí de la última vez que estuve allí, estaba profundamente dormido en una tumbona. Un cigarrillo le colgaba de la boca abierta y la baba le goteaba de la barbilla. Le di una patada en la pierna. Se incorporó con un gruñido y me miró con los ojos inyectados en sangre. «Vas a decirme», gruñí, «dónde encontrar a un vampiro en particular». «Es muy pálido, muy feo, se viste de negro y atacó a un socio mío». «Sí», me gruñó, «conozco al chupasangre del que hablas. Estuvo aquí presumiendo de lo que había hecho. Pero no hay forma de que pueda traicionarlo. Mi vida no valdría la pena». Puse la punta de la estaca de madera contra su pecho. «Ahora», dije, «sé que si te empalo con esto, no te desmoronarás en polvo porque no eres uno de los muertos vivientes. Pero imagino que te dolerá mucho y que probablemente será mortal. Usted no necesita preocuparse por ningún vampiro, señor. Preocúpese por mí». Tragó saliva, con la nuez de Adán moviéndose dentro de su escuálido cuello. «Vale», dijo, «al tipo de los colmillos que buscas le gusta dormir en la funeraria de la esquina, a 2 manzanas de aquí. Es un edificio grande y viejo con un coche fúnebre aparcado delante. No tiene pérdida. Parece un lugar encantador», dije. «¿Sabe el funerario que tiene vampiros en el local?» «Seguro que sí», respondió el camarero. «Tiene muchos ataúdes de sobra y los vampiros le pagan para que los vigile mientras duermen. Para protegerlos de escoria como tú». Escupió estas últimas palabras. La ira se desató en mi interior. Pero la contuve. Era basura humana, pero mi único objetivo era acabar con el vampiro. El resto de la inmundicia que habitaba la ciudad podía pudrirse. «Muy agradecido», exclamé y le dejé con el ceño fruncido. La funeraria era fácil de localizar. Los edificios de alrededor eran casas destartaladas. La pintura se desprendía de las paredes. Algunas ventanas estaban tapiadas. En los patios de otros había coches oxidados. La funeraria era de piedra y tenía una grandeza descolorida. El coche fúnebre aparcado delante parecía de otra época, una en la que los hombres llevaban sombrero de copa y una mujer enseñando un tobillo se consideraba atrevido. Estaba en su propio terreno y no había forma de acercarse sigilosamente, así que decidí caminar hasta la puerta principal. Probé el picaporte. Estaba cerrada, pero también era fácil de forzar, así que entré. El corazón me latía deprisa mientras miraba a mi alrededor. Había sillas alineadas contra la pared, una mesa con un cuenco de flores marchitas y 2 puertas que daban a lo que me pareció una recepción. Lancé mentalmente una moneda y abrí la puerta de la derecha. Daba a una habitación amplia y de techo bajo. Una vela parpadeaba en un rincón, iluminando media docena de ataúdes que descansaban sobre soportes. Probé la tapa del más cercano. Se deslizó con facilidad y reveló que el ataúd estaba vacío. Respiré hondo. Pasé al siguiente. También estaba vacío. Empujé la tapa del tercer ataúd y sentí un cosquilleo en la piel. Había un cuerpo tendido en el ataúd. Estaba vestido de negro y su piel no tenía color. Tenía la boca cerrada, pero sabía que detrás de aquellos labios pálidos había colmillos. Me temblaban mucho las manos cuando levanté la estaca y coloqué su punta afilada en el pecho del vampiro, encima de donde estaría su corazón de no muerto. Esta horrible criatura había destruido al cazador de monstruos, y ahora yo lo destruiría a él. Pero no podía hacerlo. No podía clavarle la estaca en el corazón. A pesar de todo lo que deseaba vengarme, me parecía algo muy cruel. Cerré los ojos. Me dije que tenía que atacar. Entonces oí crujir una puerta y me di la vuelta para encontrarme cara a cara con un anciano. Debía de ser el funerario. Me apuntaba con un revólver y tenía una fría sonrisa en su rostro manchado de hígado. «Le doy mi más sentido pésame», me dijo. «¿Por qué?», alcancé a preguntar. «Por su muerte inminente», respondió.
Se me apretaron las tripas. Había perdido la oportunidad de destruir al vampiro y ahora estaba a punto de recibir un balazo en el cerebro. La mirada gélida del funerario se endureció cuando añadió: «Si el señor quiere pasar por aquí, le prepararé para su tumba». Apuntó con el cañón a una puerta de comunicación. Solté la estaca, levanté las manos y me dirigí hacia allí. Me encontré en una habitación dominada por una mesa estrecha y estanterías apiladas con botellas polvorientas llenas de líquidos oscuros. En la cabecera de la mesa había una bandeja plateada con escalpelos, tubos de plástico y una sierra quirúrgica. El tipo de equipo que necesitaría un psicópata. El funerario se rió al ver la expresión de horror de mi cara. «Le aseguraría que no sentirá nada», dijo. «Pero eso no sería cierto. Ahora túmbese en la mesa para que pueda empezar». Me quedé de pie. «¿Qué vas a hacer?», jadeé. «Ya no se gana dinero simplemente enterrando cadáveres», respondió. «Así que me he diversificado. Tengo mis huéspedes vampiros y también una próspera actividad secundaria: proporcionar partes del cuerpo a las clínicas. Ojos, riñones, corazones, todos los órganos que compran a pacientes dispuestos a cualquier cosa para mejorar sus miserables vidas plagadas de enfermedades. Puedo ganar unos miles de dólares contigo y después el vampiro puede tener tu sangre con los cumplidos de la casa. Lo cual ya es bastante hablar. Ponte de espaldas. Es hora de cortar». Mis opciones eran sombrías. Luchar y morir o someterme y ser convertido en piezas de repuesto. Intentaba desesperadamente decidirme cuando la puerta se abrió de golpe y entró un hombre. Llevaba un traje a rayas y un bastón. «Estoy aquí por el vampiro», dijo con acento inglés de clase alta. «¿Puede alguno de ustedes, caballeros, decirme dónde está?». En respuesta, el funerario cogió un bisturí y se abalanzó sobre el elegante intruso, que esquivó el ataque y le cortó el cuello con el lateral de la mano. El funerario cayó de rodillas y luego se desplomó sobre su fea cara. Estaba inconsciente. El hombre del traje a rayas se volvió hacia mí y me dijo con su tono cortante y preciso: «¿También tenemos un problema?». «No», le dije. «Yo también estoy aquí por el vampiro». El hombre del traje a rayas frunció el ceño. «En ese caso, puede que tengamos un problema después de todo». Sacó una hoja del bolsillo de su chaqueta y me la mostró. Había una foto de la ficha policial del vampiro con un signo de dólar seguido de 4 cifras impresas debajo. «Cuando tuve la oportunidad de asimilarlo», continuó, «yo soy el agente al que se ha asignado la caza de este monstruo y los honorarios son míos». «Entiendo», le dije. «No me importa el dinero. Lo único que quiero es venganza». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y dijo: «Es muy noble por tu parte. Pero todo monstruo tiene su precio en dinero contante y sonante, y esa es mi prioridad». «Entonces, ¿cuál va a ser?». «Peleamos por el derecho a empalar». Pensé en cómo había sido incapaz de acabar con el vampiro. Odiándome por ello, pero sabiendo que era lo correcto, dije: «El vampiro está por ahí». Luego lo dejé solo. La muerte del cazador de monstruos había sido vengada, aunque por la mano de otro, y, sin embargo, lo único que sentía era vacío. Había sido un fracaso cuando esto empezó y seguía siéndolo. Solo y sin un propósito en la vida. Como había hecho antes, iba a la deriva, mientras el mundo sucedía a mi alrededor. Todo el mundo parecía tener un lugar al que ir, alguien con quien hablar. Todos menos yo. Finalmente, volví al edificio en ruinas que el cazador de monstruos había utilizado como base. Entré, tiré el sombrero al suelo y me desplomé en el maltrecho sofá que había en el centro de la habitación. Se me cerraban los ojos. Estaba muy cansado y al borde de las lágrimas. El zumbido de un fax me hizo incorporarme. El cazador de monstruos había evitado la tecnología moderna porque no se fiaba de ella.
Había señalado que los hackers estaban constantemente al acecho virtual de los correos electrónicos y las aplicaciones de mensajería, pero que nadie vigilaba los faxes. Eran de la vieja escuela, obsoletos, a menos que fueras un agente independiente pagado por el gobierno para eliminar monstruos. A pesar de mi fracaso anterior, ¿podría hacerlo?, me pregunté. ¿Y si la gente que enviaba los faxes no se había dado cuenta de que el cazador de monstruos había muerto, podría yo ocupar su lugar? Con estas preguntas a cuestas, me puse en pie y fui a ver qué había impreso en el papel que pasaba por el fax. 2 hojas A4 acabaron en la bandeja. En la primera aparecía la ficha policial de un hombre con el pelo corto y arreglado que llevaba gafas. Parecía la persona menos amenazadora que había visto nunca. Sin embargo, los honorarios por su eliminación ascendían a 5 cifras. Agarré el periódico con más fuerza cuando leí aquello. Si conseguía hacer este trabajo con éxito, tendría más dinero que nunca en mi vida. Dejé de lado los dólares y pasé a la página siguiente, donde figuraba una última dirección conocida y su clasificación como monstruo. Conocía la dirección. Era un cementerio en las afueras de la ciudad. Y el hombre de la ficha policial era un zombi. Me temblaban las manos cuando doblé los papeles y me los metí en el bolsillo. Recogí el fedora y el equipo que necesitaría de un armario, y luego respiré hondo. Todo lo que tenía que hacer era eliminar a un zombi. ¿Tan difícil podía ser? Me lo repetí durante todo el camino hasta el cementerio. Cuando llegué, estaba claro de dónde había salido el zombi. Una de las parcelas estaba rodeada por un endeble perímetro de cinta adhesiva, similar a la que utiliza la policía en las escenas del crimen. La tierra de la parcela estaba abierta y solo quedaba intacta la lápida. Un hombre escuálido vestido con un mono de trabajo estaba cerca, apoyado en una pala. Me acerqué y le dije, trabajo para el gobierno. ¿Puede decirme qué ha pasado? Mascaba tabaco y se lo pasó por la boca antes de responder, ya era hora. Le he estado diciendo a todo el mundo que algo malo iba a pasar, pero nadie me ha hecho caso. Nunca lo hacen. Malditos tontos. Bueno, aquí estoy, dije pacientemente. Y estoy dispuesto a escuchar. Se volvió y señaló a lo lejos. Todo se debe a ese río, dijo. Se desbordó hace unos días después de todas las lluvias que hemos tenido y la tierra del cementerio se inundó. El agua del río se filtró hasta la tierra. Hasta las tumbas. Ahora, la mayoría de las veces, esto sería molesto, pero no es gran cosa. Pero el agua de ese río es mala. Es pesada con la contaminación descargada de la planta química a unas 2 millas río arriba desde aquí. ¿Y qué hizo el agua contaminada aquí?, pregunté, señalando la tumba revuelta. Un asqueroso fajo de tabaco aterrizó en el suelo preocupantemente cerca de mis pies. Se pasó el dorso de la mano por la boca y siguió mascando mientras hablaba. ¿Por qué ha resucitado a ese joven? Lo vi con mis propios ojos, saliendo a arañazos. Ya no era un ser humano, sino uno de esos zombis que salen en los juegos de las máquinas recreativas. Salió trepando y luego se tambaleó. Tenía casi todo lo que necesitaba. Solo una cosa más, dije. ¿Por dónde se fue el muerto? Señaló en una nueva dirección. Por ahí, dijo. Hacia la autopista. Tal vez buscando un aventón. Compadezco al pobre tonto que le dé un aventón a ese bulto de partes putrefactas. Le agradecí su tiempo y me puse a caminar hacia la autopista. Cuando llegué, vi que era una larga y desolada franja. No había ni un camión a la vista. A lo largo de la carretera pude ver un edificio solitario. Las luces que parpadeaban en su tejado deletreaban Diner. Me dirigí hacia allí. Desde fuera, el restaurante parecía sucio. Las ventanas estaban cubiertas de grasa y goteaba agua de un canalón roto. Y alguien empujaba la puerta para abrirla. No alguien, me di cuenta con una descarga de adrenalina, sino algo. Cuando el zombi entró arrastrando los pies,
Sonó una campanilla encima de la puerta. Los seguí. El interior del restaurante era asqueroso. Las mesas estaban cubiertas de un plástico rojo que se estaba agrietando y despegando. Había restos de comida en el suelo y moscas por todas partes. Se arrastraban por las mesas y las paredes, y volaban alrededor de la cabeza del último cliente. Atraídas por la putrefacción. El objeto de su atención, el zombi, se acercaba arrastrando los pies al mostrador. Un hombre vestido con un delantal que había sido blanco décadas atrás, estaba de espaldas al mostrador y volteaba hamburguesas en una plancha caliente. El zombi golpeó el mostrador con la mano. «Quieto ahí, amigo», dijo el hombre del delantal. Se volvió y preguntó, «¿Qué desea?». La voz del zombi cuando contestó era baja y distorsionada, «Sesos». El hombre del delantal sacudió la cabeza y contestó, «No servimos sesos. Puedo hacerle una hamburguesa con cebolla, patatas fritas o un perrito caliente. Pero no cerebros». Al zombi no le interesó. «Sesos», retumbó su voz, como el preludio de una tormenta. «Necesito sesos». Decidí intervenir. Saqué la recortada que había cogido del armario y golpeé al zombi en la espalda con los cañones. «¿Quieres darte prisa?», le dije. «Algunos no tenemos todo el día». El zombi se giró. Aún podía reconocer al hombre de las gafas de la ficha policial. El hombre que había sido. Ahora, su piel era gris y se abría por partes. Podía ver la carne que había debajo y las manchas de la podredumbre que empezaba a consumirlo. Y me pregunté cómo de feos debían de ser los clientes habituales del diner. Quiero decir, el hombre del delantal no había pestañeado cuando vio al zombi por primera vez. Sin embargo, la mayoría de la gente habría corrido gritando al ver su horrible rostro. Una cara que se inclinaba hacia mí. «Cerebros», dijo, con un atisbo de esperanza en su horrible tono. «Hoy no», respondí y le puse los 2 cañones en la frente. Sabía que si las películas y las series de televisión eran ciertas, tenía que destruir su propio cerebro para acabar con él. Mi dedo se movió hacia el gatillo. Pero, una vez más, no pude hacerlo. Esa cosa había sido antes una persona viva. La boca del zombi se abrió, mostrando unos dientes grises de los que colgaba baba. Su fétido aliento me golpeó y sentí que la bilis subía dentro de mí y que mis miembros se congelaban a medida que el miedo se apoderaba de mí. Entonces se acercó. Estaba a punto de morderme y yo no podía moverme. De repente, detrás del zombi se vio un movimiento borroso. Era el hombre del delantal que golpeaba la cabeza del zombi con una sartén. Conectó. El zombi gimió y se apartó de mí para ver que le había herido. Tuve mi segunda oportunidad. La aproveché. Tras el impacto, la materia voló por todas partes. Eran partes del cráneo y del cerebro del zombi, me di cuenta al limpiarme un poco la cara. Y no solo sobre mí. Estaba por todas las paredes y por el hombre del delantal. Partes del cerebro del zombi habían acabado en la plancha y empezaban a chisporrotear. Creo que he perdido el apetito, dije y me marché. De vuelta en la base, había un fax esperándome. Tenía escrita una palabra, actualización. Escribí, zombi eliminado. Solicitando pago. Y devolví el fax. Unos minutos después tenía los detalles que necesitaba. Me duché para limpiarme los restos del zombi y encontré una muda de ropa casi limpia de los montones que el cazador de monstruos había dejado en el suelo. También encontré un abrigo de cuero hasta los tobillos colgado en un armario. Debía de ser un repuesto del que llevaba el cazador de monstruos. Me lo probé y me quedaba perfecto. Sonreí, volví a ponerme el sombrero de fieltro y fui a cobrar. Me habían dicho que había dejado el dinero en un maletín en una taquilla de la estación de tren. Mientras los cansados y estresados viajeros pasaban detrás de mí, eché un vistazo al maletín y vi montones de billetes. Con el corazón en un puño, cerré la taquilla, y con el aspecto más despreocupado que pude,
me alejé. No había forma de ingresar esa cantidad de dinero en un banco, así que volví a mi base y lo escondí en varios sitios. Luego esperé. Aunque ahora era rico en efectivo, estaba enganchado a la caza de monstruos y quería otra misión. A medida que pasaban las horas y no llegaba nada al fax, mi mente divagaba. Pensé en la planta química que supuestamente vertía sustancias al río capaces de reanimar a los muertos. ¿Sería cierto?, me pregunté. Volví a mirar el fax. Seguía en silencio, así que me levanté y me puse el sombrero de fieltro y el abrigo. Era hora de ser proactivo e ir a ver por mí mismo qué estaba ocurriendo realmente en la planta química. Y quizá tuviera suerte. Quizá hubiera monstruos en la mezcla. Caminé por la noche, disfrutando de la sensación de libertad que sentía ahora que ya no era un esclavo asalariado en un trabajo sin futuro. Pronto bordeé el cementerio y seguí el curso del río. El agua desprendía un olor rancio, pero eso no era tan raro en los ríos de las zonas urbanas urbanizadas. Necesitaba llegar a la fuente. A la propia planta. Era una enorme estructura de hormigón rodeada por una valla de acero. En la valla había carteles que advertían de la vigilancia a las 24 horas del día y de la presencia de perros guardianes. Por mi experiencia como guardia de seguridad, sabía que era un farol. La realidad era que alguien recorría a medias el perímetro del edificio una vez por noche y luego se marchaba. Encontré una brecha en la valla y me colé por ella. Había una puerta delante de mí. Tenía su propio cartel que decía: "Puerta contra incendios, manténgase cerrada en todo momento". La puerta estaba abierta con un barril de plástico con el símbolo de sustancias peligrosas. Entré y me encontré en un espacio abierto muy iluminado. Había más barriles, algunos tumbados de lado. En algunos lugares había líquido oscuro en el suelo, a lo lejos, oía voces. Me acerqué, como un adicto a la adrenalina en busca de su próximo golpe. En el otro extremo del espacio, una pareja que conversaba en profundidad apareció de repente. Me agaché para ocultarme tras una pila de barriles y escuché lo que decía el primero: "Más vale que estos sujetos de prueba sean viables. La dirección me está tocando las narices por todos los rechazos que hemos tenido que tirar al río". Su compañero se limitó a gruñir en respuesta. Habían llegado a una puerta con un panel al lado. El compañero tecleó una serie de números y la puerta se abrió silenciosamente. Después de pasar, la puerta permaneció abierta. Avancé sigilosamente, me colé por ella y me agaché para esconderme detrás de un armario de acero. Los hombres a los que había seguido no me veían. Caminaban a lo largo de una hilera de camas. Todas estaban ocupadas. Si hubiera sido una sala de hospital, la escena que tenía ante mí podría haber sido la de un par de médicos haciendo la ronda. Solo que los pacientes de este edificio estaban atados a sus camas y se retorcían y gemían. Reconocí ese sonido de mi encuentro en el comedor y un frío escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esto no era una planta química. Era una especie de retorcida cadena de producción de zombies. Los dos hombres tomaban notas y sacudían la cabeza. No parecían contentos. Finalmente, una vez terminada la inspección, los dos hombres salieron de la habitación. Al otro lado de la puerta, uno de ellos tecleó un código y la puerta se cerró. Me enderecé y me acerqué a las camas y a las cosas que tenían prisioneras. Había 5 en total, en distintos estados de descomposición. El olor dulzón y enfermizo de la carne podrida flotaba en el aire, y cuando se percataron de mi presencia, forcejearon con más fuerza contra sus ataduras. Eran de cuero grueso y encajaban en soportes metálicos. Por un momento pensé en intentar liberarlos, pero deseché la idea. Ya no eran hombres, eran monstruos que me atacarían, me morderían y me devorarían el cerebro a la menor oportunidad. Decidí que lo mejor era salir de allí y avisar al gobierno por fax. Me di la vuelta para marcharme. Al hacerlo, una alarma empezó a aullar y un intercomunicador en lo alto de la pared de la habitación zumbó a la vida. «Atención», dijo la voz metálica,
No está autorizado a estar en este sitio y será tratado en consecuencia. Maldije. La voz del interfono continuó. Ahora participará en nuestro programa de investigación. No lo haré, grité, pero no obtuve respuesta. En su lugar, el intercomunicador se cortó y las correas que sujetaban a los zombies se soltaron automáticamente. Estaba atrapado. Un sujeto humano para una prueba destinada a comprobar lo que 5 zombies harían a una víctima indefensa. Observé con horror cómo los zombies se incorporaban. Se movían lentamente, como si intentaran recordar cómo funcionaba su cuerpo. Sus manos se movían y estiraban los brazos, y parecían esforzarse por concentrarse. Un zombi que se había puesto en pie tropezó y cayó sobre el de al lado. Este zombi arremetió con su brazo y en cuestión de segundos ambos estaban gruñendo y tratando de morderse el uno al otro. Los demás zombis se limitaron a mirar sin comprender. Estaba claro que este grupo de zombis había fracasado. Sin previo aviso, la puerta se abrió y un hombre con bata de laboratorio entró en la habitación. Bajo la bata llevaba una camisa de aspecto caro. Le siguió un séquito vestido con uniformes de seguridad, todos ellos portando palos con lazos de plástico en la parte superior. Con cuidado de mantener la distancia, agarraron a los zombis por el cuello y los arrastraron fuera de la sala. ¡Qué desperdicio!, dijo el hombre de la bata de laboratorio al verlos marchar. Pero volveremos a intentarlo. Se volvió hacia mí y añadió, empezando por ti. De ninguna manera, respondí. No vas a convertirme en un zombi. No es tu elección, dijo, renunciaste a todos tus derechos en el momento en que invadiste mi propiedad. Nunca te saldrás con la tuya, dije, con la voz cargada de desesperación. Lo haré, se burló. Hago generosas donaciones a campañas políticas y doy empleo a un gran número de personas de la zona en mis otros negocios. El dinero mueve el mundo, y el dinero hace que las autoridades hagan la vista gorda. Usted es mío para hacer lo que quiera. Se rió y salió por la puerta. Uno de los miembros de su séquito, al otro lado, empezó a teclear el código para cerrar la puerta. Tenía una oportunidad de actuar. El largo abrigo de cuero tenía bolsillos profundos. Eran ideales para guardar el equipo que pudiera necesitar un cazador de monstruos. Como la estaca de madera que saqué y lancé hacia la puerta. Aterrizó en el suelo en el hueco antes de que la puerta tuviera oportunidad de cerrarse. Manteniéndola abierta. Pero no lo suficiente para que yo pudiera pasar. Corrí hacia la puerta, la aporreé con el hombro y salí. El séquito y el hombre de la bata de laboratorio ya se habían ido. Salvo el hombre que había quedado para introducir el código en la puerta. Me miró estupefacto y echó mano de una pistola eléctrica que llevaba colgada del cinturón. No lo consiguió. Mi puño le dio en la cara. Oí y sentí cómo se rompía un hueso. El suyo, no el mío. No gritó. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Fuera de combate. Salté por encima de él y corrí, atravesando el espacio y la puerta abierta. Cuando llegué a mi base, estaba bañado en sudor y la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Era un hombre con una misión. Iba a alertar al gobierno de lo que estaba ocurriendo en la planta y entonces esta operación maligna sería eliminada del negocio. El hombre de la bata de laboratorio y sus lacayos irían a la cárcel durante mucho tiempo. La justicia prevalecería. Entré y encontré a alguien esperándome. Llevaba un traje a rayas y un bastón en la mano. Era el cazador de monstruos que me había salvado de la funeraria y había eliminado al vampiro. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Sacó un papel del bolsillo y me lo enseñó. Había una foto policial. De mí. No lo entiendo, le dije, con la voz temblorosa. Lo siento mucho, amigo, respondió. Me han encargado que te elimine. Pero yo no soy un monstruo, jadeé. El sistema dice que lo eres, me dijo. Y una vez que estás en el sistema,
Solo hay una forma de salir. Levantó su bastón y desenroscó un capuchón del extremo, mostrando una daga horriblemente afilada. Lo haré rápido, dijo. No, le supliqué. He descubierto una instalación que fabrica zombies. El hombre que la dirige cree que está por encima de la ley porque es rico. También está detrás de esto. Tiene que estarlo. El sistema está corrupto y te está utilizando para matar a un inocente. Me miró fijamente y luego volvió a poner lentamente el capuchón sobre la daga. Apenas te conozco, dijo, pero creo que eres una persona honesta. Una buena persona. Y hace tiempo que tengo mis sospechas sobre los que me pagan para eliminar monstruos. Así que voy a mentirles y decirles que te he eliminado y aceptar los honorarios, y luego tal vez encontrar una nueva carrera. Quizá de vuelta a casa, en Inglaterra. Señaló hacia la puerta con su bastón y continuó, tú también deberías irte. Tienen ojos en todas partes y es muy probable que descubran que te dejé marchar. Entonces vendrán más cazadores de monstruos a por ti y no lo dudarán. Respiré hondo y salí. Había empezado a llover. La ciudad era fría y gris a mi alrededor. Un lugar hostil y amenazador. Había sido cazador de monstruos. Ahora era un fugitivo. A medida que concluimos esta búsqueda de venganza en el mundo oscuro de los monstruos, recuerda, la oscuridad oculta secretos más allá de nuestra comprensión. Si disfrutaste este viaje a través de la niebla del misterio, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido intrigante y compartir con aquellos que buscan la emoción de lo desconocido. ¿Quién sabe qué secretos y misterios esperan en la próxima aventura? Mantente vigilante, ya que el mundo oculto nunca duerme.